Con esto terminamos lo que serían las funciones especiales versión linda. ¿Tá? Entonces ahora nos vamos a ir al mundo raro. ¿Tá? Y a estas le vamos a llamar, de entre las funciones especiales, le vamos a llamar funciones singulares. ¿Tá? Y acá es donde se pone interesante la cosa. Y vamos a salir un poco del terreno conocido. ¿Tá? Entonces vamos a empezar por una que ya la mencionamos, pero le vamos a ir agregando cosas. Van a ver que durante el curso hay cosas que las vamos a ver muchas veces, pero cada vez le vamos a agregar algún condimento. ¿Tá? Lo primero es el impulso unitario, ¿tá? Que ustedes ya la conocen, ya la hablamos brevemente cuando empezamos a ver algo discreto. Es la función delta, se le llama delta de Kronecker también, y es una función que perdón, lo hice justo al revés, para n igual 0 da 1 y para todo el resto da 0. ¿Tá? Entonces yo voy a anotar dos cosas ahí. La primera es esa que dije recién, que se llama delta de Kronecker, y la segunda que para nosotros va a ser la señal más sencilla. Después vamos a entender por qué. Si bien no es sencilla en el sentido de las propiedades que cumple y lo linda que es comparada con los sinusoidales, vamos a ver que va a tener un rol importante en el curso. ¿Tá? Entonces, la vamos a dibujar. Recuerden que en discreto, y menos en este caso, no vamos a dibujar nunca la interpolación. ¿Tá? Entonces, la delta vale 1 y 0 en los otros lados, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, etcétera, y acá vale 1. ¿Está? Se le llama impulso por una razón, y es porque sube y baja en muy poco o en muy corto tiempo, digamos, ¿no? En este caso, en discreto, en una unidad de tiempo sube y baja, ¿no? Bien. Después vamos a ver otra señal que vamos a usar mucho a lo largo del curso, que es el escalón unitario. ¿Tá? El escalón unitario es una función muy útil, que vamos a ver, que es así, es una función partida. Vale 1 para n mayor o igual que 0 y 0 para n menor estricto que 0. ¿Tá? Esta es una función que modela, ya hablamos algo de esto cuando mostramos el ejemplito de la incubadora, aunque no le pusimos nombres. No, perdón, acá no importa, sí, importa. Porque modela de alguna manera las cosas que empiezan, ¿no? O sea, modela una llave que se prende, cosas así. ¿No? Entonces es algo que antes de 0 está apagado y después de 0 vale 1. ¿No? Acá dejo como una pequeña observación. ¿Está? Entonces acá el mundo discreto se torna más interesante. ¿Está? Vamos a hacer unos pequeños experimentos con esto. ¿Está? Yo les voy a hacer trampa como siempre.
¿no? Vamos a ver qué pasa si... lo que voy a hacer ahora es tratar de entender cuál es la relación entre los dos, ¿no? Entre escalón y impulso. Y para eso me voy a considerar primero esta función que estoy acá, le voy a poner acá UDN, ¿está? Y voy a hacer una UDN media tocada. Le voy a borrar ese punto, ¿está? Y lo voy a poner acá. ¿Está? Entonces la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál es la fórmula de esa función? ¿Cómo la podría escribir? El escalón menos impulso. Bien. No esperaba esa respuesta, pero excelente. Vamos a llamarle, por ahora a esta le voy a llamar B, ahí, B de N. ¿Está? Voy a anotar esa. U de N menos delta de N. Excelente. ¿Y cómo la escribiría partida, por ejemplo, esta? Que sería casi lo que sabríamos hacer de antes, ¿no? ¿Cómo sería? Vale 1 solo cuando es mayor estricto que 0. Ahí va. ¿Ah? Entonces, parte de lo que quiero hacer acá, que un poco fue lo que dijo Manuel ahí, es, a mí no me gustan las funciones partidas, porque me da pereza escribir tanto. Entonces, van a ver que tener definida la U y el impulso nos va a permitir escribir las cosas más compactas. Ya ven que lo de arriba es mucho más compacto que lo de abajo, ¿no? ¿Está? Bien. Otra forma, a ver si a alguien se le ocurre, que no sea esa que dijo Manuel. ¿Qué relación tiene la U con la B? Visualmente, en el sentido que venimos hablando de las señales, ¿no? De la forma. Está corrida. Exacto. Está corrida a un lugar para la derecha y en principio no se nota, ¿no? Porque como es infinita, que la corre un lugar no es que empieza antes, o sea que es exactamente la misma función, misma forma, misma amplitud, misma todo, solo que está corrida. ¿Y cómo escribo que está corrida? Entonces, lo puedo escribir acá también. ¿Cómo se escribe que está corrida? B de N menos 1. No. U de n-1, ¿no? Ahí va, sí, perdón. U de N menos 1, sí. Exacto. ¿Está? Bien, entonces, en realidad, entre lo que dijo Manuel y lo que dijo Tamara, llegué al punto que quería llegar, que es el siguiente. De esta igualdad, que quedó acá, puedo deducir que la delta, háganlo al revés ahora, ¿no? Voy a despejar, pero mírenlo en la gráfica que se ve mucho más claro. Puedo pasar la U restando para el otro lado, ¿no? Ahora, si lo miran en las gráficas está clarito, ¿no? Si yo vengo acá, ¿no? A esta le resto esta, de este lado son todas iguales, o sea que da 0. A partir del 1 son todas iguales, también da 0. La única diferencia es acá, ¿no? Bien. Esto tiene un nombre, esto que está a la derecha. ¿Está? Y ahora les voy a explicar la importancia de ese nombre. Acá es donde les voy a traer métodos numéricos. Esto se llama la primera
diferencia de una función. ¿Está? A ver si alguno se acuerda que en métodos numéricos, si yo agarraba una función en un tiempo y le restaba una función en un tiempo un poquito más atrás, ¿qué daba eso? O sea, lo escribo en continuo para que lo vean ahí. ¿No? Me refiero a esto. U de n es la función en el tiempo n, y u de n-1 es la función en el tiempo n-1, en discreto. ¿Cómo se ve en continuo eso? La derivada por la longitud del intervalo. Exacto. O sea, la derivada era así, ¿no? En realidad, ¿cuál es la diferencia con lo de arriba? Y en realidad el intervalo mide 1, entonces yo podría decir que acá hay un intervalo dividiendo, si quiero. ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. La primera diferencia, después vamos a ver por qué se llama primera, ¿está? Pero la primera diferencia es el análogo discreto de la derivada. ¿Está? O, como le vamos a llamar, informalmente le vamos a llamar la derivada discreta. No existe nada como la derivada discreta, como se puede derivar cosas discretas, pero sin embargo vamos a hacer eso, le vamos a llamar la derivada discreta. ¿Está? Entonces, vamos a decir que delta de n es la derivada discreta del escalón. ¿Está? Y eso es bastante interesante, porque me da una pista de lo que, recuerden que yo les dije cuando hablamos de la incubadora, me van a interesar las funciones discontinuas, pero no las sé derivar. Pero acá ya tengo una pista, ¿no? ¿Cuál es la pista? Si tengo un escalón, la derivada es un impulso. ¿Está? Capaz que en continuo pase algo parecido, no sabemos. ¿Está? Pero esto es más fácil pensarlo en discreto que en continuo. ¿Está? O sea que esta es, si quiere le voy a poner acá la parte 1 de la relación. ¿Está? Pero yo digo, ¿no? Si la delta es la derivada del escalón, me olvidé de ponerla acá en la U. ¿Cómo lo digo al revés? ¿Qué es el escalón de la delta? Integral. Exacto. Entonces, U de n es la, entre comillas, integral, porque no podemos integrar esto, de la delta. ¿Está? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Cómo se expresaba una primitiva? ¿Se acuerdan? Una función más una constante. Claro, pero vos decías, ¿no? Vos decías, si f chica es la función, el integral entre, no sé, menos infinito y t de ella da la grande, ¿no? Así era la formulita, ¿no? O sea, tengo que integrar la derivada para obtener la original, ¿no? Bueno, entonces nosotros acá vamos a hacer un proceso parecido. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a traducir nosotros? Vamos a hacer así. Vamos a decir que
bueno, no lo vamos a decir, lo vamos a verificar además, que la U va a ser, como integrar no puedo, voy a sumar entre menos infinito. K es una variable auxiliar, igual que el tau ahí es la variable de integración, ¿no? No importa el nombre. Y n de la delta de n. ¿Está? Y a esto no le voy a llamar, así como a la derivada discreta le voy a llamar primera diferencia, a esto le voy a llamar acumulación, no integración. Y acumulación porque lo que estoy haciendo es, estoy agarrando la señal delta desde el instante, perdón, me equivoqué, acá iban acá. Desde el instante n para atrás hasta menos infinito, la sumo toda. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Está? Entonces vamos a hacer eso de forma gráfica. En un ejemplito acá. ¿Está? Voy a tener acá n y delta. Y acá abajo voy a ir viendo cómo queda. A ver si es cierto que funciona esto. ¿Está? Entonces mi delta es así, ¿no? Acá es así, estos son todos ceros. Y acá tiene voy a poner un cero más. ¿Está? Entonces, como les dije, para calcular, quiero calcular cuánto vale, voy a calcular cuánto vale acá la U. ¿Está? En el tiempo menos 1. ¿Qué me dice la fórmula? Tengo que hacer entre menos infinito y menos 1, ¿no? Sumar todo lo que haya. ¿Está? O sea que gráficamente eso se puede dibujar así. ¿No? Voy a agarrar desde acá para atrás. ¿Sí? Todo eso va a ser lo que tenga en cuenta ahí. ¿Está? O sea que todo eso en este caso es 0, ¿no? Bueno, antes va a pasar lo mismo, es bastante claro. Ahora, ¿qué pasa cuando avanzo un poco? Ahora agarro hasta acá, ¿no? Al agarrar hasta ahí, ya agarré un 1, ¿no? Al agarrar un 1, sumo infinitos ceros y un 1. 1. ¿Está? Después acá, sigo, ¿no? Voy a agarrar acá. Perdón, se me fue la mano. Voy a agarrar acá. Si agarro ahí, tengo todo lo anterior y le agrego un 0. O sea que, si antes valía 1, sigue valiendo 1, ¿no? Y en realidad, cada vez que mueva la barrita azul para la derecha, sigo agregando ceros. O sea que en realidad, construir escalón a partir de la 1. ¿Sí? Espera, usted mira, mandate, gracias, sumaste todos ceros. ¿Será que esto sigue sirviendo? Traten de apoyarse en lo que conocen. La delta no la conocen, obviamente. Pero para nosotros, recuerden que el otro día hicimos unos ejemplos parecidos. Si tuviéramos que apoyarnos en el mundo continuo, esto es una constante. Bueno, una constante, es un escalón, pero de la derecha es usted derivar de a pedazos sabe, ¿no? Entonces, apoyemos en eso. De la derecha esto es una recta. ¿Qué pasa si le aplico, vamos a hacer este ejemplo, este proceso de vuelta? ¿Está? Es decir, vamos a ver quién es la función que yo le voy a llamar W a esta función, que surge de hacer el mismo proceso, acumular, dale con la N, que es una K, voy a acumular el escalón. ¿Está? O sea, es como integrar dos veces, ¿no?
Integré la delta, me dio un escalón. ¿Qué pasa si lo integro de vuelta? Hagámoslo. Me quedé sin espacio. A ver si lo puedo reacomodar un poco. Bien, porque está bueno ponerlo todo junto. Ahora sí. ¿Está? Bueno, hagamos el mismo proceso, ¿no? ¿En -1 cuánto da? 0. 0 porque el escalón para atrás tiene 0. Acá también da 0. ¿En 1? Para -1 en 0 no iría primero. Sí, sí, en 0, perdón. Sí, está bien. En 0 da 1. En 0 da 1. Voy a hacer una pequeña trampa, ya van a ver por qué. Le voy a poner acá el 1, ¿está? Permítanme hacer eso. Sí, tengo que dar tipo una identidad corrida. ¿Cuánto da en 1? 2. 2, porque ahora sumo 2 unos, ¿no? En 2 me da 3, ¿verdad? Así que esto sería 2 y esto sería 3, ¿no? O sea que lo que esto me va a dar es como una rampa, ¿no? Una recta. Acá y acá. ¿No? ¿Y les parece que tiene sentido, viendo lo que conocemos del mundo continuo? Sí, porque integraste una constante. Me dio una recta, ¿no? Sí. Y de hecho, entonces vamos a hacer, ejercitar un poco toda esta nueva notación que hemos visto. Bueno, esto es omega de n, y omega de n la puedo escribir partida como n para n mayor o igual que 0. No, perdón, mayor estricto, ¿no? Y 0 para n igual. No, me faltó algo acá. Sería n más 1, ¿no? ¿Está bien? Ahí en la función de abajo pusiste delta. Ah, no, no, fue el copiar, Es omega, ¿no? copiar y pegar. Ah, está. Cuando copié la gráfica, ¿está? ¿Están de acuerdo con esa expresión? Pero acá les quiero introducir una nueva notación, que es la siguiente. Cada vez que uno tiene una función partida, es útil y cómodo pensar que en realidad no tiene una función partida. ¿Está? Yo voy a pensar que tengo la verde entera. O sea, como que esto sigue para abajo. ¿Está? Entonces voy a escribir lo siguiente. Voy a decir que en realidad omega de n es un escalón multiplicado por n más 1. ¿Están de acuerdo? Si yo dejo n más 1 solo es una recta, ¿verdad? Pero al multiplicarla por escalón, le mato todo el lado izquierdo. Entonces, esa es una manera compacta de escribir, de no escribir, digamos, cosas partidas, ¿no? Es una manera compacta de escribir funciones partidas, ¿no? Por eso además es útil la notación del escalón. Y van a ver que una consecuencia que me voy a adelantar un poquito es que cuando está partida, naturalmente, ¿ustedes qué hacían en cálculo? Bueno, tal, la derivo un pedazo y un pedazo. ¿Tá? Al usar esta notación unificada nos va a permitir derivarla de una, sin tener que hacer casos. ¿Tá? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Tá? ¿Está bien hasta acá?
Bien. Bueno, entonces ya vamos conociendo a los nuevos jugadores, ¿no? A estas funciones raras. En general, les vamos a llamar funciones, ¿cómo le puse? Especiales. Especiales. También les voy a decir singulares. ¿No? ¿Por qué singulares? Porque se les llama singularidad a las discontinuidades, ¿no? Entonces son funciones que tienen discontinuidad, que tienen algo especial. ¿Está? Así que estas son funciones singulares. O sea, le llamé especiales a todas, ¿está? Una categoría eran las singulares, perdón, las funciones especiales fáciles, ¿no? Senos y cosenos, exponenciales, y otros son estas, las singulares. ¿Está? Las difíciles o extrañas o diferentes. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces, vamos a tratar de repetir lo mismo que acabo de hacer, ¿no? Acabo de decir, bueno, quiero... Yo cuando les pongo acá, por las dudas les digo, cuando les pongo acá mis apuntes van a ver, pueden ver alguna diferencia con lo que acaban de copiar, porque esto es viejo, lo tengo del año pasado. ¿Tá? Así que si ven alguna diferencia, pero yo esto más que nada lo uso como ayuda a memoria. ¿Está? Esto es lo que acabamos de hacer. ¿Está? Aprender la relación entre estas dos cosas. Ahora, quiero hacer lo mismo. Vamos a pensar en el escalón. Voy a empezar por el escalón en este caso. Empiezo el escalón unitario. ¿Está? Le voy a llamar UDT. Se llama, la definición es la misma, ¿no? Para t mayor o igual que 0, 0 para t menor que 0. También se le llama función de Heaviside. ¿Está? Y el dibujo es el que se imaginan, ya lo hemos visto. ¿Está? Esto es UDT. Entonces, ¿por qué empecé por el discreto? Porque el discreto, si bien en discreto no sabemos derivar, era bastante fácil hacer la deducción que hicimos. ¿Está? Ahora, yo en la incubadora les dije, yo quiero derivar esto, estoy empeñado en derivar esto. ¿Está? Pero no sabemos. ¿Está? Entonces, ¿será que hay algo parecido a la delta? ¿Podré construir esta misma relación entre el escalón unitario y el impulso unitario? ¿Está? La respuesta es sí. ¿Está? Va a existir algo que le vamos a llamar delta de t. ¿Está? Que no sabemos cómo es la fórmula. Y le vamos a llamar delta de Dirac. Y esta es la pieza del puzzle que nos falta para aprender estas nuevas herramientas matemáticas que nos van a permitir resolver este caso. ¿Está? Lo único que sabemos, yo siempre, por ahora es esto, es que va a ser la derivada del escalón, una vez que definamos cómo se deriva algo discontinuo. ¿Está? Esta función, entonces acá, esto plantea una gran pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo derivo en la discontinuidad? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en un par de clases. ¿Está? Entonces, para eso voy a hacer un pequeño desvío. ¿Está? Que lo voy a empezar hoy, probablemente también en la clase que viene.
¿tá? Porque acá es donde convergen de alguna manera el cálculo y el álgebra. ¿Tá? Acá es donde vamos a empezar a usar cosas de álgebra para las funciones. ¿Tá? Entonces, la realidad es que no vamos a poder trabajar con cosas discontinuas. No podemos. ¿Tá? Y lo que vamos a hacer es tratar de trabajar con cosas que se parecen. ¿Tá? Entonces, vamos a movernos a ese tema, ¿tá? Que le voy a llamar. Esto va a ser un gran desvío para después volver solo a poder derivar eso. ¿Tá? Que le voy a llamar aproximación continua. ¿Tá? Y les voy a primero contar una idea. ¿Tá? Y después vamos a volver a esa idea. ¿Tá? ¿Cuál es la idea de la aproximación continua? Es la siguiente. Nosotros en un momento hablamos de los conjuntos de funciones, ¿no? Dijimos, tenemos el conjunto f de las funciones generales. ¿Tá? Tenemos el conjunto microscópico de aquellas que eran las que más nos gustaban, C infinito. Tenemos un conjunto un poquito más grande de las que son C solas. ¿Tá? O mejor dicho, vamos a poner acá las C1. ¿Tá? Porque, no, C0. ¿Tá? Es lo mismo. ¿Tá? Entonces, el punto es, yo tengo una cosa acá, es muy parecido a lo que hicimos cuando repasamos los números, ¿no? Tengo una función f, ¿tá? Que la quiero derivar, pero no puedo. Esto es parecido a tratar de hacer la raíz cuadrada de menos 1. No puedo. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan a veces cuando ustedes querían calcular un límite, ¿no? ¿Qué hacían? Hacían una idea parecida. Ustedes decían, bueno, si tengo que calcular el límite de esta sucesión, ¿no? En realidad, más o menos es el límite de esta, ¿no? Ahora, ¿son iguales las sucesiones? ¿Qué piensan? No son iguales, pero con n grande se parecen mucho, digamos. Exacto. No son iguales, pero se parecen mucho. ¿Tá? Cuando ustedes trabajan en electrónica van a usar el mismo tipo de pensamiento. Mate un circuito asqueroso así enorme, porque ahora en teoría circuitos más o menos creo que calculan todo. Pero en electrónica van a empezar a realmente a trabajar como ingeniero de verdad. Van a decir, tengo una suma de dos cosas, si esta es 10 veces más grande que esta la tiro. No hago la cuenta exacta. La tiro y la aproximo. Y más o menos le va a dar bien. ¿Tá? Entonces la aproximación es un componente importante del trabajo de ingeniería. ¿Tá? Entonces, si yo agarro estas dos sucesiones y pongo todos los números, son distintos, son diferentes. Para cada n son bien diferentes, pero se van pareciendo. ¿Tá? Entonces, yo voy a hacer algo parecido. Porque, ¿cuál es la lógica de esto? De alguna manera, este es un caso choto, pero si yo tuviera acá un polinomio de grado 43, o 538, sería complicadísimo calcularlo todo, pero al final me quedo con el término más grande. De alguna manera simplifico, ¿no? Entonces, la pregunta es, está bien, yo no sé trabajar con esa f, ¿no? Pero, ¿será que puedo encontrar una f techo acá adentro? Esa es continua, con esa sí puedo trabajar, le puedo calcular la derivada de esa. ¿Será que de alguna manera puedo decir, bueno, si esa f gnocchi es parecida a la f verde, ¿no será que puedo usar la derivada de la f gnocchi? ¿Ah? Entonces, lo que estoy diciendo acá es, dado la f, perteneciente a este conjunto de funciones, raro, encontrar una f gnocchi, tal que, voy a escribir algo que todavía no sabemos ni lo que es, pero
al final, ¿esto cuándo funciona? O sea, si yo acá hubiera puesto, yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, no puedo agarrar cualquier cosa. De alguna manera, estos dos son parecidos, ¿no? Y estos dos son diferentes. Entonces, voy a tratar de decir algo así. Quiero encontrar una f tal que la distancia entre las dos sea chica. ¿Está? Eso es lo que quiero hacer. ¿Recuerdan el ejemplito que les puse en la clase, no recuerdo si fue la clase 1 o la 2, donde yo con muchos senos sumados terminé fabricando una onda cuadrada? Estaba haciendo eso. Con muchos senos que son continuos, terminé fabricando algo que era discontinuo. ¿Me dio exacto? No. Si se acuerdan, me habían quedado como unos piquitos. ¿Tá? No me dio exacto, pero me dio muy parecido. ¿Tá? Esa es la lógica de lo que queremos hacer ahora. ¿Tá? Ahí cuando hablas de distancia te referís en cuanto a lo parecido que podés aproximar, digamos. Bueno, es una excelente pregunta. Oh. No sé qué es la distancia. De momento no sabemos. Eso es lo que... Por eso tenemos que hacer un desvío. Aprender. Porque si yo te digo, decime la distancia entre dos puntos de la recta, lo sé. Si te digo, decime la distancia entre dos puntos, entre dos vectores en el espacio, o entre dos puntos del espacio, también sabés, ¿no? O sea, ustedes midieron distancias en álgebra, ¿verdad? Bueno, entonces por eso vamos a mezclar los dos mundos. Porque si uno tiene un conjunto, y ese conjunto es un espacio vectorial, el espacio vectorial es el universo donde yo puedo medir distancias. ¿Tá? O sea, un espacio vectorial es un conjunto que tiene una cierta estructura. No es un conjunto cualquiera. ¿Tá? Y esa estructura es la que me permite tomar medidas. ¿Tá? Entonces, si yo fuera capaz de construirme un espacio vectorial de funciones, porque recuerden que ustedes en álgebra nunca le dijeron que era un vector. Después después usaron R2 como un ejemplo de un espacio vectorial, pero nunca le dijeron que era el único. Entonces un vector no es una flecha. Un vector no son dos coordenadas. Un vector puede ser una cosa hipergeneral. ¿Ah? Entonces, lo nuevo que aparece en este curso es que para nosotros ahora las funciones van a ser vectores. ¿Ah? Eso es a lo que nos vamos a meter ahora. ¿Está? Y esa idea que es... A ver, esto que les estoy diciendo y lo que les voy a hacer en esta clase y la próxima es poco más que el resumen de 2 cursos enteros de la licenciatura en matemática, ¿no? Que ustedes lo van a ver como un cuentito para niños. ¿Ah? Lo importante de acá es que entiendan la intuición de lo que vamos a ver. ¿Tá? Y los nombres. Después, si alguno necesita trabajar en un futuro en cosas más complejas, tendrá tiempo de ir a buscar en estas teorías. ¿Tá? Pero lo importante acá son los conceptos. ¿Tá? Bien, entonces, el desvío que tengo que hacer ahora es hacer un repasito rápido de espacios vectoriales con ustedes. ¿Tá? Antes de tratar de hablar de aproximación. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a pasar página, pero no por nada en especial, para que lo tengan todos juntos nomás. ¿Está? Entonces, yo les voy a hacer todo el tiempo este juego. Les voy a mostrar algo que conocen y después les voy a decir, esto que conocen es solamente un caso particular de algo más general. Entonces, lo que yo espero con esta presentación o con este repaso de espacios vectoriales es que vayamos de a poco mapeando. ¿Está? Un vector, una función. Y empecemos así y tratar de extrapolar lo que aprendieron en álgebra a estas funciones. ¿Está? Entonces, un espacio vectorial partía de un par de conjuntos, ¿no? ¿Qué conjuntos?
¿Se acuerdan? O sea, ¿qué dos cosas hay en un espacio vectorial? Por supuesto hay vectores, ¿no? O sea que tenemos un conjunto B de vectores. Pero había otra cosa. ¿Qué había? Operadores y todo eso. No, pero antes. No hablo de operaciones. Pensemos en objetos y operaciones. Había dos tipos de objetos en los espacios vectoriales. Los vectores y ¿qué más? Piensen en el producto escalar, por ejemplo. ¿Qué daba el producto escalar? Un número, no, tipo común. Un No sé número. cómo decirlo. Entonces necesitamos lo que se llamaba un escalar. ¿No? O sea, números. Y después tengo, ahora sí, que es lo que dijo Manuel, tengo operaciones, ¿no? Y las operaciones, había también un par. Voy a recordar dos nomás, pero las dos más importantes. La primera, bueno, había varias en realidad. Había suma, ¿está? En realidad, para decir suma hay que ser... Acá, como tenemos como el espacio vectorial es algo heterogéneo, tiene dos cosas, vectores y escalares, hay que ser muy claro en suma de qué, ¿no? Entonces, cuando digo suma, es de dos vectores, ¿no? Entonces, eso era una operación que le vamos a llamar más, que toma un par de vectores, o sea, va del producto cartesiano del conjunto B, y me da otro vector, ¿no? Y había después el producto, que en realidad es el producto vector escalar, ¿no? No había producto en principio entre vectores. Producto como el que nos imaginamos. ¿Ah? ¿Y ese cómo se escribe? Es una operación punto que toma un vector y un escalar y da un vector, ¿no? Hasta ahí no tienen ningún misterio, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, nos vamos a apoyar un poquito en R2. ¿No? Entonces, si tengo que traducir eso a R2, significa que mis vectores son puntos de R2 y mis escalares son reales, ¿no? Y bueno, ahí aparecían unos cuantos conceptos, ¿no? Aparecía el concepto de base, por ejemplo. ¿Qué era una base? Eran vectores que su combinación lineal generaba el espacio. Algo así. Bien. Entonces, para empezar, una base es un conjunto de vectores. ¿Está? Lo voy a no quiero hacer definiciones muy formales, así que lo voy a ir ilustrando con R2. ¿Está? O sea, en este caso tiene dos vectores, ¿no? E1 y E2. ¿Está? ¿Qué generaba? ¿Qué quería decir eso? Que, o sea, sumando esos dos puedes representar cualquier vector. Puedes Exacto. formar cualquier vector de la base. No. Ahí te pisaste palito. Lo te venías bien, pero la embarraste al final. Del espacio en realidad. O sea, Claro. con esa base, es como lo elemental para crear todo lo otro. Bien. Entonces, ya lo vamos a ir traduciendo a la jerga de este curso. Entonces, nosotros en un momento, disculpen que insista con la cocina, pero en un momento hablamos de ingredientes, ¿recuerdan? Dijimos que analizar era destripar algo y ver de qué estaba hecho. Y dijimos que sintetizar era lo contrario, era a partir de ingredientes fabricar algo. ¿Está? Entonces, si uno mira desde esa óptica a una base, los vectores de la base son como los ingredientes que te permiten fabricar cualquier vector del espacio, ¿no? Entonces, si yo acá tengo mi vector, vamos a llamarle B,
por acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo es la receta? Recuerden, una receta es, primero, una lista de ingredientes y segundo, unas cantidades, ¿no? Los ingredientes acá, ¿quiénes son? Los E1 y E2. Bueno, para fabricar SB, ¿cuánto tengo que poner de E1? Digo, usemos la escala ahí, imaginemos que cada cuadrado vale 1. 3 Ahí va. 3 y 2, y ¿no? 2, sí. Bien. ¿Está? En general, yo a esos números le voy a llamar A1 y A2. ¿Está? En general. Bien. Perfecto. Vamos avanzando. Bueno, ahora sí, en términos formales, ¿qué tenía que cumplir ese conjunto para hacer una base? Dos cositas. Que tenía que hacer LI. Tenía que ser LI. O sea, linealmente independiente. Y eso, yo los voy a calambrar con estas cosas, así que más vale que lo agarren cuanto antes. Geométricamente, ¿qué quiere decir ser LI? Que como que nunca van a estar alineados. No se complican. Bueno, pero no alineados, está bien. Está bien. No alineados, perfecto. Y en general se usaba algo más que no alineados, ¿no? Que se cortan. Sí, cualquier no alineado se corta, pero se cortaban de una manera particular, ¿no? Ortonormal. Claro, ortonormal, ¿no? Y ortonormal a su vez quiere decir dos cosas. Quiere decir perpendicular y de tamaño 1, ¿no? Pero eso no es si la base es ortonormal. Puede haber Sí, una base que no es ortonormal. totalmente de acuerdo. Bien. Y tiene que ser generadora además, ¿no? Porque, digamos, yo puedo generarme un conjunto linealmente independiente, ortonormal o no, pero que no me alcance, ¿no? Típico caso, si estoy en R3 y me agarro dos vectores perpendiculares, no me alcanza. ¿Está? Bien. Bárbaro. Entonces, una pregunta así. ¿Dónde cursaron las matemáticas ustedes? Cada uno. Yo en Montevideo. En Salto. Yo en Montevideo también, Martín. ¿Y Victoria? Se escribió en el chat, puso en CENUR. Ah, bien. Está. Te quedamos mitad y mitad. Perfecto. Bien. Bueno, hasta acá estamos bien, ¿no? Nada nuevo, solo le puse los condimentos que a mí me gusta ponerle. Y ahora voy a empezar a ponerle nombre, ¿no? Hay un proceso que en álgebra a veces se le llama reconstrucción, y en el contexto de este curso le vamos a llamar síntesis, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que acabamos de hablar, no? Si yo pongo 3 del ingrediente 1 y 2 del ingrediente 2, fabrico B. O sea, dicho en términos generales, y esto espero que se lo graben, B va a ser A1 por E1 más, le voy a poner vector para que quede explícito que es un vector, ¿está? Donde entonces tengo cantidades y estos son ingredientes. ¿Está?
Y había un proceso inverso, ¿no? Porque acá yo pasé de las coordenadas o los ingredientes al vector, ¿no? Pero puedo hacerlo al revés. ¿Se acuerdan cómo llamaba el proceso al revés? ¿Cómo? ¿Te dan el vector y qué tenés que hacer? Sacar las coordenadas. Porque este caso que yo le dibujé es medio facilongo, porque vos lo mirás y decís estrés. Pero en realidad, si la base fuera otra, no sería tan fácil, ¿no? Bueno, eso se llama, y vamos a hacer un ejercicio a continuación, se llama proyección. Y yo le voy a llamar análisis, en el contexto de este curso. ¿Está? Si uno quiere saber la coordenada, ¿está? O sea, lo que estoy diciendo yo es que el vector en la base B tiene coordenadas a 1 a 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculaba a 1? ¿Alguno se acuerda? Era resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Esa es una forma complicada. Hay formas mucho más fáciles. Si la base es ortonormal. Bueno, se las cuento y ahora vemos por qué. Se calcula así. Se agarra el vector y se hace el producto interno con el vector, primer vector de la base. Y para sacar el otro, se hace lo mismo. Se hace el producto interno del vector con la base. ¿Está? ¿Se dan cuenta por qué? Voy a hacer una cosita de vuelta. Ustedes no les cambian nada, pero va a ser más fácil para... ¿Se dan cuenta por qué? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Está? Voy a hacer el producto interno de B, perdón. Voy a hacer el producto interno de B con E1. ¿Está? Entonces, ¿B quién es en realidad? B es A1 por E1 más A2 por E2. Voy a poner los vectores explícitamente acá para que se entienda. ¿Está? Y eso producto escalar con B. ¿Está? Entonces, como el producto escalar es lineal, el producto escalar de la suma lo puedo separar. Lo puedo escribir esto. A por E1 más, perdón, A por E1, producto interno con B, más, estoy haciendo la distributiva, ¿no? A2 por E2 por B. ¿De acuerdo? Y todavía puedo seguir. Como A son constantes, no alteran el producto escalar, ¿no? Son escalares, perdón, no constantes. Una A1 y cosa me queda. que no entiendo. Sí, Eh, Ahí cuando escribiste el producto interno, o sea, estamos haciendo el producto interno de B por E1. Supongo que la primera componente, digamos, sustituiste B ah, y qué después abombado. quedó B. Sí, sí, disculpen. Sí, sí, sí. Era con el 1.
Ahí va. ¿Está? Esto lo tienen que haber hecho en un momento de álgebra, ya lo olvidaron seguramente. Bueno, ¿y cuál es el truco acá? Que E1, el producto interno entre 1 y E2 da 0 y el otro da 1. Exacto. ¿Está? Entonces, total, esto me da a 1, ¿no? Entonces, pequeño ejemplo que podemos hacer acá. Lo que pasa es que hacerlo en una base, y con esto liquidamos, hacerlo en una base canónica no tiene mucha gracia porque los vectores son fáciles, ¿no? O sea, la base canónica, si E1 es la base canónica, sería así, ¿no? Y vamos a suponer que el vector es el vector 4, 5, ¿no? Acá todavía queda más fácil porque si tengo que calcular el A1, ¿tá? Para verificar que esto que digo es cierto, es hacer el escalar, producto escalar de 4, 5 con 1, 0, ¿no? Y eso es 4 por 1 más 5 por 0. Entonces, el canónico tiene poca gracia porque siempre, como tiene un elemento 0, te mata ese término del producto interno. ¿Está? Pero bueno, verifica lo que les digo, ¿no? O sea, en el caso trivial, a ojo sacan cuál es la coordenada. Pero esto les muestra que con esta forma lo pueden hacer cuando el caso no es trivial. ¿Está? Bien. Vamos a dejar por acá. Y la vez que viene seguimos con este repasito de álgebra. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Yo me quedé pensando en una cosa con el tema de la frecuencia esa en discreto. Uh-huh. ¿Te queda acotado? Porque como que no te da la... O sea, si pudieras dibujar más puntos, si tuvieras más precisión, sí podrías construir una frecuencia más alta. ¿Viene por ahí? Sí. Pero dada un espaciamiento de puntos, siempre tenés un tope. Ese es el punto. Claro, está. Sí, ya lo entiendo. O sea, y en realidad, por ahora estamos en un mundo discreto abstracto. ¿Tá? Después vamos a estar en un mundo discreto que va a venir del continuo. Entonces, de alguna manera, si yo tengo una función continua que yo puedo elegir en cuántas rodajas la corto, puedo hacer lo que vos decís. Si corto más rodajas, puedo llegar a más frecuencia.